de la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Hoy estamos aquí nuevamente transmitiendo desde Bogotá, Colombia, aquí en la iglesia Familias en Cristo. Antes de comenzar, un saludo muy especial a las personas que están siguiendo estas transmisiones, allí a Magali Almenas en Massachusetts, Estados Unidos, a Carla King en República Dominicana, a Freddy en Soledad Atlántico, a Laura Cervantes y a su esposo allí en Cartagena, un saludo muy especial. Les bendecimos en el amor del Señor y esperamos que estos mensajes puedan ser de bendición en su vida. Damos gracias al Señor en esta hora. Primeramente ponemos este tiempo delante de su presencia. Le pedimos que sea Dios poniendo gracia, poniendo favor en cada uno de estos mensajes. Prometemos darle la honra, la gloria y la alabanza al que es digno de toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados, hoy es domingo 3 de mayo del 2020 y tenemos el privilegio de traer un nuevo mensaje, una nueva enseñanza. El mensaje pasado que estuvimos viendo se llamó Tiempos de Apostasía. Es un mensaje de bendición, posiblemente vamos a extenderlo, vamos a mirar preguntas y respuestas acerca de estos temas que estamos enseñando. Y el mensaje del día de hoy tiene la finalidad de que crezcamos en la palabra de Dios, de que maduremos espiritualmente. Así que el título del mensaje del día de hoy se llama Alcanzando la madurez espiritual. Entonces estaremos viendo lo que impide también alcanzar la madurez espiritual, y no pretendo que en un solo mensaje poder lograr que usted avance. Esto es de un caminar diario con el Señor, esto es una etapa de aprendizaje continuamente en el Señor. Yo llevo 20 años caminando en el Señor, llevo también casi los 20 años de servicio, pero diariamente y continuamente tengo que estar madurando en la palabra. Tenemos que ser enseñables. Un ministro, un pastor debe ser enseñable, tiene que en humildad reconocer cuando nos equivocamos y poder rectificar a través de lo que enseña la preciosa palabra, la palabra de Dios. Usualmente yo hablo con muchas personas acerca de las situaciones que se presentan en la vida de los hermanos, de las personas que nos escriben, y más ahora en medio de esta crisis que está viviendo el mundo entero, y lo que hacemos es en madurez a través de la palabra, tratar de animarles en el Señor a que sigan adelante, escudriñar la Biblia. Así que lo animo en esta mañana a avanzar, a que no echemos para atrás, sino que sigamos hacia adelante, que nos confortemos en la preciosa palabra. Que como pastor nuestro deseo es verle mucho mejor, en una condición espiritual estable. Cuando ustedes nos escriben, cuando hablo con los hermanos de la iglesia, cuando los saludo y me comentan su situación y veo que hay un avance, esto nos motiva y nos da mucha alegría en el Señor para poder continuar adelante con estas enseñanzas. Así que vamos, sin más preámbulos, vamos al texto principal del día de hoy. Ahí está en la pantalla el mensaje para que usted pueda ver. Hebreos 5 del 12 al 14. Dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez espiritual, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí vemos el escritor a los hebreos que está hablando de personas que llevan tiempo en el evangelio. Hay personas que llevan más de 2, 3, 5, hasta 10 años en una iglesia, en una congregación, y aún siguen siendo niños en la palabra. ¿Por qué? Porque no están escudriñando lo que dice la Biblia, no están yendo allí, no están extrayendo esa preciosa palabra que nos puede hacer madurar. Entonces dice que debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, hay algunos que hay necesidad de volverles a dar la leche espiritual. Después de tanto tiempo, a veces volverles a enseñar cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo escudriñar. ¿Por qué? Porque no han madurado. Entonces
El mensaje del día de hoy no es para que usted se sienta mal, sino para que usted pueda recapacitar en el Señor, reconocer que necesita madurar, para que usted pueda consumir ese alimento sólido, para que cuando escudriñamos allí en las palabras estos mensajes, usted pueda tener esa claridad en el Señor, pueda enseñarlos. Hebreos 6 del 1 al 2 dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos hacia adelante, hacia la perfección. Entonces el deseo de Dios es que nosotros crezcamos, que vayamos siempre hacia adelante. Y en Génesis 1:28 el Señor dice allí: fructificad y multiplicados. O sea que es el deseo de Dios que nosotros fructifiquemos y nos multipliquemos. Y está hablando también allí de la parte espiritual, que crezcamos en el conocimiento de la palabra. En cuanto a lo relacionado con la madurez espiritual, digamos que la Biblia nos muestra 3 tipos de personas que vemos digamos en la iglesia. 1 es el hombre natural, 2 es el hombre espiritual y número 3 sería el hombre carnal. Y dice allí 1 Corintios 2, para poder soportar lo que yo le estoy diciendo, 1 Corintios 2, 14, 16, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede discernir. Entonces aquí está hablando que esa persona natural es la persona que no conoce aún del Señor. Cuando usted y yo vamos y hablamos el Evangelio a esas personas que no han aceptado a Jesús, que rechazan la Biblia, pues ellos tienen una mente natural y ellos no perciben, y por eso les es un poco más complicado el poder entender la preciosa palabra. Por eso no podemos ir a hablar del Apocalipsis, hablarle de Levítico, no, tenemos que llevarle leche espiritual, un alimento sano, un alimento que ellos puedan entender, hablarles de Jesús, hablarles del plan de la salvación y el deseo de Dios para ellos, para que ellos puedan entender. Recordemos cuando nosotros en otro tiempo que no conocíamos del Señor y vino esta persona que nos enseñó el Evangelio. ¿Y cómo fue que nos habló? Nos habló del amor de Dios, nos habló de la salvación, y esto fue un motivo para nosotros poder llegar a Cristo. Entonces eso mismo nosotros tenemos que hacer, predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces dice aquí, volviendo a Corintios, dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. Para muchos lo que tú y yo estamos haciendo les parece una completa locura. Dicen que nosotros estamos locos y que nosotros estamos mal y que ellos están bien, cuando la Biblia es todo lo contrario. Y dice la Biblia que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman. De la predicación del Evangelio, de vivir para Dios, de la vida cristiana, es para bendición en la vida de cada persona. Sigamos aquí, dice en el versículo 15 de 1 Corintios 2, dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces aquí ya está hablando de una persona que está en un grado mayor de espiritualidad, que ha tenido madurez, y obviamente esta persona juzga todas las cosas. Es lo que hacemos, la cita que yo les menciono muchas veces, que es Hechos 17:11, que dice que nosotros debemos, o lo que hacían allí los creyentes en Berea, que tenían las escrituras para corroborar si lo que estaba hablando Pablo y Silas era completamente acorde a lo que decían las escrituras. Y eso usted y yo debemos hacer, como dice, escudriñar, corroborar que lo que yo le estoy hablando está de acorde a lo que está enseñando la Biblia. Esa es la persona espiritual, la persona que ha alcanzado una madurez. 1 Corintios 3 del 1 al 2 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no éramos capaces, ni somos capaces todavía. Entonces aquí lo que está explicando Pablo es que aquí no le pudo hablar a esos hermanos de forma madura, porque ellos no entendían. Le estaba hablando como prácticamente como lo natural, porque ellos no estaban entendiendo. ¿Por qué? Porque no estaban alcanzando esa madurez espiritual que estaba enseñando aquí el apóstol Pablo. Entonces al final de este mensaje, usted y yo podemos hacer un autoexamen de cada uno de nosotros para saber en qué nivel estamos. El deseo de Dios y el mío como su pastor y su amigo es que el hombre natural se vuelva espiritual y el espiritual no se vuelva carnal. Entonces el deseo es que cuando conocemos una persona, cuando predicamos el Evangelio, el deseo de Dios y el deseo de nosotros como evangelistas es que esa persona natural
conozca el Evangelio, acepte el plan de salvación, empieza a escudriñar la palabra y se vuelva espiritual. Y cuando esa persona es espiritual y comienza a caminar en el Señor, la labor del pastor es guiarlos a través de la preciosa palabra del Señor y guiarlos por buenos pasos para que estas personas sean espirituales y maduren. Por eso la importancia de la sana doctrina. En el mensaje que estábamos viendo pasado de tiempos de apostasía, estábamos hablando algo acerca de esto. ¿Por qué las personas no crecen? ¿Por qué no avanzan? Porque realmente hoy hay un evangelio completamente distinto, un evangelio transformado, y eso impide el crecimiento de las personas. Entonces volvamos, como dicen, a lo que dice la Escritura. Mire que cuando Adán pecó, Dios le preguntó a Adán: ¿dónde estás? No porque el Señor no lo supiera, sino porque el Señor estaba esperando que Adán, él obviamente saliera y reconociera que había fallado, que reconociera su pecado. Y eso es lo que Dios permite hoy en día, que nosotros, si nos equivocamos, podamos reconocer humildemente, rectificar y volvernos al camino, volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Así que si usted, mi hermano, se ha equivocado o ha hecho mal las cosas, no se preocupen. La palabra de Dios dice en Romanos 8:1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces la idea de este mensaje no es condenarle y no es juzgarle, sino es ayudarle por medio de lo que dice la Biblia para que usted pueda crecer espiritualmente, para que pueda avanzar y que un día usted pueda estar tal vez como estoy yo el día de hoy, enseñando a otros la verdadera doctrina. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces aquí en 1 Corintios 1:18 está hablando lo que le decía ahorita del hombre natural. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice: pero a nosotros es poder de Dios. Entonces nosotros, por eso es que vivimos un verdadero creyente, una persona madura en la fe. Por eso es que anda en medio de esta crisis, andamos, como dicen, predicando el Evangelio, gozándonos en el Señor. Le voy a confesar algo. Hasta antes de que comenzara esta crisis, yo estaba trabajando en la compañía, pues por temas de toda esta cuarentena, por temas de esta crisis económica, en el trabajo prácticamente nos mandaron a una licencia no remunerada. O sea que laboralmente no estoy ejerciendo. Pero ahora en el Señor he tenido muchísimo más trabajo que cuando la iglesia estaba normal. Porque la iglesia estaba normal, enseñábamos nuestros mensajes, las enseñanzas bíblicas, visitábamos a los hermanos entre semana. Pero ahora que la iglesia está cerrada, mire que hemos tenido más trabajo en el Señor. Y ha sido maravilloso el poder preparar estos mensajes, el poder aprender algo de edición de videos, el poder transmitirlos. Estamos trabajando también con los hermanos de la iglesia del centro, atendiendo allí a los hermanos venezolanos, llevándoles un alimento, bendiciéndolos. El día de ayer estuvimos en el centro de Bogotá a los venezolanos. Y lo que hacíamos allí es que obviamente le explicábamos a ellos la palabra del Señor, le mostrábamos a Jesucristo. No solamente era poderlos bendecir, darles un mercado, sino lo más importante era darles el pan de vida. Y fue realmente maravilloso. Y estas personas que estaban allí son servidores que llevan muchos años en el Señor, que han madurado y allí están sirviendo a los demás. Y a eso es que fuimos realmente llamados a servir. El pastor no está para que las personas de la iglesia lo sirvan, lo adulen. No, el pastor debe servir allí a las ovejas. Nosotros estamos para eso, porque para eso hemos sido nosotros llamados y puestos por el Señor. Entonces, lo primero que debemos entender es que si usted y yo recibimos a Jesús como Señor y como Salvador, somos nuevas criaturas. Dice 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Dice: las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, algo de lo que yo veo que impide tener madurez espiritual y crecer en el conocimiento de la palabra es que las personas, aunque el Señor nos haya hecho nuevas criaturas, las personas viven en el pasado. Entonces viven lamentándose por el matrimonio que perdieron, por la empresa que fracasó, viven en el pasado, es que si yo hubiera hecho, es que si hubiera hecho lo otro. Y no, debemos entender que debemos vivir el día a día. El día de ayer ya pasó. Por bueno, por malo que haya sido, ya pasó ese día, vivamos el día de hoy.
Debemos vivir el día a día y que todo lo que se quiere bajo de la tierra tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Entonces vivamos el día a día, pero vivamos para el Señor. Y las cosas que pasaron ya, dejémoslas atrás. Y vivamos en el Señor, vivamos hacia adelante. Me gustaba lo que el apóstol Pablo enseñaba, que él decía: prosigo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y dice: y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que se quiere. O sea, lo que nos muestra aquí el libro de Gálatas es que una cosa que también nos impide alcanzar madurez espiritual es que constantemente estamos en una lucha espiritual y en la carne. Porque obviamente oramos, vivimos una vida de fe, una vida de obediencia, podemos asistir a la iglesia y puede ser una predicación, un servicio muy precioso, pero ¿qué pasa? Que salimos de la iglesia, salimos allí a nuestra casa, a nuestras labores cotidianas, y allí es donde realmente comienza la lucha en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos. Aquí también en Gálatas 5:17 habla de las obras de la carne y el fruto del espíritu, y dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y una cantidad de cosas, de aberraciones que son cosas de la carne. Y lo triste es que aún hay muchos creyentes, muchos que llamándose hermanos viven en estas cosas. ¿Por qué? Porque realmente no han dado ese paso, no han realmente aceptado el plan de salvación. Van a una iglesia, pueden escuchar un mensaje como estos, pero simplemente son simpatizantes, o sea que no han dado el paso. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Pero también en Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu. Dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Que usted y yo seamos conocidos por los frutos. 2 Corintios 10 del 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Yo a veces explico esto, no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que ellos hagan un nido sobre nuestra cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces somos bombardeados diariamente, constantemente, con pensamientos que van en contra a la obediencia de Cristo. Alguien nos hizo daño, te viene un pensamiento como de venganza, como que yo me voy a desquitar, o en el trabajo me llamaron la atención, entonces como que no asimilo esto con madurez. Pero aquí la Biblia me dice en 2 Corintios 10:5, dice: derribando todo argumento. El ser humano por lo regular está lleno de argumentos, y la Biblia nos insta a que nosotros derribemos todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice allí que las armas de nuestra milicia es la palabra de Dios. Entonces debemos derribar todo argumento humano. Es que yo soy así, es que es imposible, es que usted no sabe lo que yo vivo, pastor, usted no está puesto en mis zapatos. No, derribe todo argumento que usted tiene y mire qué es lo que dice la palabra de Dios. Aplíquela en su vida y viva para el Señor. 1 Corintios 14:20. Hermanos, recuerde que cuando la Biblia se refiere a nosotros como hermanos, está hablando a la iglesia presente del Señor. Dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en cuanto a la manera de pensar, sed maduros. O sea que la Biblia nos está exhortando que en cuanto a la malicia, como que dice, seamos inocentes, pero en cuanto a la manera de pensar, dice que tenemos que ser maduros. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes, ¿no? Entonces aquí también la Biblia nos estaba hablando que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, y estos principados y potestades nosotros con nuestro ojo humano no lo podemos ver, no lo podemos percibir. Entonces es como cuando hablamos de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí en este tema que habla Efesios nos está exhortando a tener cuidado en las cosas que no se ven. Entonces, como veníamos diciendo, tenemos que estar pendiente o cuidar es de las cosas que no se ven, no de las que se ven sino las que no se ven. Yo le pongo un ejemplo, es como cuando vamos allí por las carreteras y hoy en día hay muchos radares de velocidad, y cuando vemos los radares de velocidad que son visibles, pues como que frenamos y estamos atentos a esos. Pero donde no se ven los radares y no sabemos que estamos, pues a veces como que la gente se confía, y es allí cuando tienen su infracción por infringir las normas. Entonces estemos pendientes es de las cosas que no se ven, y las cosas que no se ven son las espirituales, tanto las del Señor, las cosas buenas, como las cosas espirituales de las tinieblas. Estemos atentos en nuestro espíritu. Mateo 26:41 dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nuevamente aquí lo que está hablando Efesios, hay una lucha. ¿Por qué? Porque hay una debilidad en la carne. ¿Y cómo hacemos morir las obras de la carne? Pues por el espíritu y por la palabra de Dios. Efesios 4:22-24 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad, que es la verdad. Entonces aquí en Efesios nos está instando a que dejemos la pasada manera de vivir. ¿Y cómo era esa pasada manera de vivir? Lo que estábamos viendo, las obras de la carne. Entonces tenemos que dejar todo esto, y dice así que vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. ¿Y cómo debemos vivir? Renovados. La Biblia dice que renovemos nuestro espíritu. Allí dice en Salmos, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios es la mejor manera de que nosotros podamos renovar nuestra mente. Entonces también vemos que hay unos deseos engañosos. Cuando tenemos una dificultad en el matrimonio y pensamos que la solución es el divorcio, ahí ya hay un deseo engañoso. Entonces también cuando se presenta una mala forma de conseguir dinero, una forma ilícita, es un deseo engañoso de codicia. Y nosotros, lo que dice Timoteo, debemos guardar nuestro corazón. ¿De qué? Del amor al dinero y del engaño de las riquezas. Entonces espero que usted me esté entendiendo. Ahora bien, ¿cómo renovamos nuestra mente? Entonces dice Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es suficiente. Lo que yo les decía en el tema pasado de tiempos de apostasía, que hay ministros dando nuevas revelaciones. ¿Por qué? Porque la palabra ya no les es suficiente. Pero aquí me está diciendo el libro de los Hebreos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces escudriñemos las escrituras. Juan 5:39-40 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y que ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es un mandato de Dios estudiar la Biblia, meditar en ella. El Salmo 119:97 dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Así que diariamente meditemos en lo que dice la palabra de Dios. Usualmente a las personas que me tienen agregado a su WhatsApp, yo le envío un mensaje diariamente con una porción de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que puedan meditar allí y reflexionar a través de la preciosa palabra de Dios. Entonces escudriñemos en lo que el Señor nos está hablando. Esto es necesario para nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Entonces los versículos bíblicos que estamos aprendiendo no solamente van a enriquecer nuestro vocabulario, sino que además se convierten en un arma poderosa para derribar fortalezas. Entonces nos hará madurar y nos hará renovar nuestra mente. Así es que usted toma la decisión, si en humildad de corazón acepta
o rechaza este mensaje. Entonces, evalúese, examínese, mire su condición de madurez en la que se encuentra y pídale al Señor que cada día podamos crecer a través del conocimiento de la palabra de Dios. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces vemos que la Biblia está llena de promesas preciosas, y aquí el Señor nos está diciendo también que cuando alcanzamos esa madurez espiritual, el Señor, como dice, guarda nuestro pensamiento y nos da esa paz que solo Él sabe dar. ¿Sabe algo? Quiero hacer un paréntesis acá. Les quiero comentar a usted que nos está viendo allí. Quiero comentarle algo acerca de nuestra iglesia. Funciona por la gracia del Señor hace 4 años. Es una iglesia que no supera más de las 30, 40 personas. A veces vienen unos, se quedan otros no vuelven, y realmente lo que vemos que ha pasado es porque la gente no madura en la palabra, porque le estamos dando un buen alimento pero tienen argumento. Entonces nosotros no queremos una iglesia llena de personas. Queremos personas llenas del conocimiento de Dios, personas temerosas de Dios, personas que vivan una vida de obediencia, una vida de oración, una vida de fe, personas que puedan dar testimonio, que puedan ser personas de bendición en sus familias, en sus trabajos. Ese es el deseo de Dios y ese es el deseo de nosotros como pastores aquí en esta pequeña congregación. Allí en 1 de Timoteo 3 del 1 al 7, no vamos a leerlo todo, voy a leer la última parte. También habla allí uno de los requisitos de los predicadores, de los pastores, de los evangelistas, es que dice no un neófito. Un neófito significa un recién convertido. Entonces, aún para poder enseñar el evangelio, para poder ser maestro en la palabra, se necesita una madurez espiritual. Se necesita que el ministro tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando no se es maduro espiritualmente, se vuelve más vulnerable a caer en los lazos del engañador, en los lazos del diablo. Cuando no se es maduro espiritualmente, es cuando las personas o los ministros son más propensos a desviarse de la doctrina, porque no han alcanzado una madurez espiritual. Podrán decir, no, yo estudié en el Instituto Bíblico durante tantos años y tengo este cartón que me acredita y he hecho tales estudios, pero realmente hay personas que aunque tengan todo esto, no han madurado. Efesios 4 del 13 al 15 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces aquí dice que ya no seamos niños fluctuantes, sino que crezcamos. ¿Para qué? Para que cuando usted y yo podamos madurar, podamos discernir entre el bien y el mal, para que podamos reconocer esas falsas doctrinas o reconocer cuando la doctrina es verdadera y la doctrina es de acorde a lo que está enseñando la Biblia. Termino con esto, 2 Timoteo 3 del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que mi amado hermano, usted que me está escuchando, el deseo de esta pequeña palabra es que usted crezca en el evangelio, en el conocimiento de la palabra, de que escudriñe, de que retenga lo bueno, deseche lo malo y que tenga los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Si Dios lo permite, en nuestra próxima enseñanza vamos a tener un mensaje que se llama el engaño de las riquezas. Amado hermano, que Dios nos continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad.